uno esperar en estas situaciones que pues a veces son complicaditas. Fíjense ustedes que siempre que vemos una persona con una herida por arma de fuego, lo que más nos interesa es saber cuánta destrucción de tejido nos vamos a encontrar. Claro que en el caso de que la personita quede viva. Ya ven ustedes que hay muchas situaciones en las que desgraciadamente, pues las personas fallecen por este tremendo accidente. Pero bueno, uno de los aspectos que tenemos que entender con respecto a los proyectiles es la llamada fuerza cinética. Ustedes seguramente es un término que no les es extraño, pero que pues hay que recordar. La energía simplemente la energía cinética es una relación entre la masa y la velocidad. Así de sencillo. Y como ustedes pueden ver hasta la fórmula que nos ponen aquí, energía cinética es igual a la mitad del producto de la masa por el volumen, por la velocidad al cuadrado. Haciendo estos numeritos, yo sé que a ustedes les gustaba mucho el álgebra cuando iban a la secundaria, pero bueno, pues hay que aprenderlo, ¿no? Y esto nos da una idea de la verdadera masa que va a golpear a una persona independientemente del tamaño del proyectil. Después de esto, en el mismo tenor, pensando qué daño le va a causar un proyectil a las personas, pues después de la fuerza cinética, pues tenemos la penetración. Y sabemos que en términos de verdaderos físicos, el proyectil se desplaza a través del tiempo, todo lo medimos en velocidad, ¿verdad? Y en espacio. Este espacio, fíjense ustedes que es una gran plataforma en la que la fuerza cinética nos puede indicar el daño que podemos esperar en una persona. A medida que el proyectil penetra, procede a los tejidos que rodean al área de impacto, parte de su energía, y rechazándolos a manera de un eje radial que refuerza esta trayectoria, y este desplazamiento hacia el exterior, a través de esta energía radial, por lo general produce una cavidad que se conoce como cavitación temporal, ¿no? Y esta cavitación temporal, pues se puede calcular. ¿Sabe uno de qué tamaño es el impacto que causa una bala de 22 y a qué distancia una bala de 32 o de 25? En fin, es muy importante conocer esta capacidad de penetración, ¿no? Y desde luego decimos que es un segundo escalón una vez que conocemos la energía cinética. La llamada cavitación temporal se relaciona con el hecho de que el proyectil a su paso, es decir, sobre los tejidos, sean como sean, es decir, sea piel, tejido adiposo, hueso, ese trayecto, ese desplazamiento del proyectil provoca un proceso de estiramiento de los tejidos y provoca dos tipos de cavidades. El estiramiento de los tejidos tiene límite, no es infinito, ¿no? Una de estas dos cavidades que se forman en la cavitación temporal y que aumenta de tamaño a medida que pasa el tiempo, y el tiempo son milisegundos, puede ocasionar que una superficie, digamos que de 2 centímetros de piel, se pueda ensanchar hasta 20 o 25 veces el diámetro del área frontal. Y estas 20 o 25 veces no se mantienen, es decir, la piel se estira como si fuera una liga y se va fragmentando, ¿no? Y se va fragmentando a veces hasta en el 10%. Y vemos que los orificios de entrada de los proyectiles son de 2, 3 centímetros, no son tan grandes. Pero si se pudiera medir la piel, ustedes verían que el impacto, el contacto inicial del proyectil, estira unas 20 veces el diámetro de la piel. Y fíjense ustedes que este es un punto que aun cuando no es notable, sí nos explica a veces la gran destrucción que se provoca a la entrada de los proyectiles por este gran estiramiento y luego la ruptura porque la piel pues, no resiste tanto estiramiento, ¿no?
Es una mecánica muy interesante la que provocan las armas de fuego. Hablamos anteriormente de la cavitación temporal y decíamos que los tejidos se alargan unas 20 veces más su diámetro normal, por lo que hace a la cavidad permanente el tamaño de la cavidad que describimos en la cavidad temporal y la destrucción que causa esta cavitación depende en alto grado de la cantidad de fibras elásticas en el tejido a través del cual pasa el proyectil o la bala. Ya se los había dicho, la elasticidad del tejido permite ensancharse y hacerse muy largo, y esto va a depender de la riqueza del tejido conectivo. El músculo, por ejemplo, contiene una cantidad significativa de tejido elástico. Ya no nos dio tiempo, esto yo no lo vi con ustedes lamentablemente, pero el tejido conectivo, pues es prácticamente el más abundante del cuerpo. El músculo es una forma especializada de tejido conectivo. Este músculo puede estirarse y puede modificarse con una cantidad muy pequeña de daño, ¿no? Algunos otros órganos dentro del abdomen, como el hígado, el vaso y el riñón, casi no tienen fibras elásticas. Por lo tanto, cuando se estiran, tienden a romperse y permanecen en estado visiblemente lesionado. Y si ustedes se dan cuenta, hasta en las películas, es notable cuando lesionan a una persona en el abdomen, ya sea en el ángulo hepático o en el ángulo esplénico del colon o en el riñón. Y ustedes ven que es notable en las películas cómo la gente muere rapidito, ¿no? Y en la vida real, cuando ustedes ven una perforación de hígado, por ejemplo, pues tiene un sangrado tremendo. Pero ya yo creo que de aquí en adelante ustedes se van a acordar que los órganos que tienen menos tejido conectivo, menos tejido elástico, como las vísceras abdominales, tienen menos resistencia al daño por los proyectiles y se rompen con más facilidad. El tejido conectivo modificado, entendiendo por esto especialmente el músculo, el hueso y el cartílago, tienen un poco mayor de resistencia por esa elasticidad. Hagan ustedes de cuenta que la bala llega, distorsiona y deforma el tejido y lo ensancha. Y si no rompe todas las fibras elásticas, esa elasticidad le regresa mucho del estado que se encontraba en su forma normal, y por eso los impactos de bala en el tejido conectivo rico o abundante causan un poquito menos de daño. Claro, si tienen un proyectil de muy alta velocidad, de un gran tamaño, con una gran masa, pues va a causar una destrucción terrible. Pero hablando de las armas convencionales, en las armas convencionales, acuérdense bien, para que un tejido resista el impacto de una bala, tiene que ser muy rico en tejido elástico y en tejido conectivo. Si el tejido conectivo, entiéndase la piel, es atravesado por el impacto de la bala, las posibilidades de que las vísceras sólidas intraabdominales sufran un gran daño son muy, 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 muy grandes. De ahí que, si se dan cuenta, hasta los problemas que tenemos, por ejemplo, solo hay una excepción a esta disminución de la elasticidad, que sería el cráneo. El cráneo recibe un impacto de bala y generalmente sufre un daño tremendo, a diferencia de otras áreas con tejido óseo, ¿no? Pero se debe básicamente a que en el cráneo los periodos de envejecimiento del hueso pues son muy continuos y hay una gran pérdida de tejido elástico. Para que ustedes puedan identificar el lugar por donde entra una bala, pues hay varias características que creo que ya lo habíamos mencionado, pero bueno, se lo repito porque también es otra parte que ustedes deben conocer, otra serie de cambios, ¿no? Los orificios de entrada son producidos, obviamente, por la acción mecánica del proyectil. Aquí, a diferencia de lo que dice el texto, diríamos al estirar y secundariamente perforar la piel, y presenta características específicas, ¿no? Estamos hablando del orificio de entrada al cuerpo humano. Existen características patológicas
que se clasifican como constantes o como secundarias. Las características constantes son el llamado anillo de Fish, el anillo erosivo o de contusión Dieppe-de-Livre, el anillo de enjugamiento o collarete de Chauvigny. Y los secundarios, las características patológicas secundarias, van a ser el llamado tatuaje y la zona de ahumamiento. El orificio de entrada en su localización, pues es característico, es muy visible, es un área que se le llama típica porque pues, es muy evidente cuando está bien conformada y cuando tiene los cambios que acabamos de mencionar. Atípica en algunas partes del cuerpo que por su estructura no permiten conservar cuidadosamente la estructura de los órganos por donde entran estas válvulas, ¿no? La forma de los orificios de entrada pues pueden ser típicos y pueden ser atípicos. En el caso de los típicos, los orificios son circulares en un disparo que es perpendicular, son ovales en un disparo oblicuo, pueden acompañarse de una hendidura lineal en un disparo a distancia, los rozones, ¿no? Alguien dice que le rozaron la piel y pues nada más se ve un trayecto lineal. Y característicamente esto creo que sí lo mencionamos, en los disparos muy cercanos, los orificios de entrada tienen una forma de estrellada. Y yo creo que ahorita ya lo entendemos. Tiene una forma estrellada porque la piel se alarga, se estira en varias veces su nivel de resistencia y se fragmenta. Y como se fragmenta en las zonas más débiles, pues generalmente adquiere un aspecto estrellado el orificio de entrada en un disparo hecho a muy poca distancia. Los orificios atípicos, por otro lado, pues son golpes duros que provoca una bala, y muchas de las veces se le llama bala muerta a gran distancia porque van perdiendo la velocidad y van perdiendo su energía cinética, ¿verdad? O pueden también presentar obstáculos de cualquier otro tipo. Ustedes ven en las películas que de pronto alguien aparentemente le disparan un proyectil, le penetra en el cuerpo y resulta que tenía un libro, ¿no? Resulta que tenía una Biblia en el área en donde impactó y bueno, pues se hace un orificio de entrada atípico porque se provoca lo que se llama una bala muerta, es decir, pierde toda su velocidad, ¿no? Entonces, pues a veces alcanza a lesionar la piel y a veces alcanza a penetrar. Si no, pues va a dejar unas marcas que pueden ser una serie de escoriaciones en los disparos tangenciales, pueden ser en fondo de saco, casi por debajo de la piel, o pueden ser en el aspecto que se llama boca de mina, en el tejido óseo subcutáneo. Ahorita les voy a mostrar unas fotos de todos estos. En cuanto al tamaño, normalmente el orificio de entrada es más pequeño que el tamaño del proyectil. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que los disparos lo que hacen es alargar, distender la piel, que es más rica en tejido conectivo, y entonces lo que se produce pues es una ruptura menor, ¿verdad? En otras ocasiones, el orificio de entrada puede ser mayor que el diámetro del proyectil, y esto pues, generalmente se asocia con una gran energía cinética, y obviamente esa gran energía cinética a veces se acelera en los disparos a corta distancia. Hay un fenómeno localizado dentro de la piel que se conoce como halo de Fish. Este halo de Fish está formado por dos elementos. El primero es un anillo de contusión o una zona de golpeo, ¿verdad? O una cintilla de erosión que se produce por el rozamiento, fíjense, el calor y la depresión de la piel que produce el proyectil. Es muy parecido a un collarete erosivo. Dieppe-de-Livre lo llamó así porque pues después de hacer varios, en una época donde se hacían muchos
donde se utilizaba el método científico para repetir estas cosas. Afortunadamente los disparos los hacían en animales, pero se dieron cuenta de este collarete que dejaba una impresión y una especie de orificio, de hendidura, alrededor del orificio de entrada. Existe también el llamado anillo de enjugamiento que rodea al orificio de entrada. Tiene la forma de un reborde, como un rodetito, y se debe al polvo y a la grasita que arrastra el proyectil al pasar por el cañón del arma que se usa. Se le conoce como collarete de enjugamiento de Chavigny. El tatuaje es una zona muy característica porque está compuesto de puntos oscuros en la piel alrededor del orificio de entrada y se refiere a pequeños granos de pólvora que quedaron a estallar, pero sí se calentaron y se para dejar una impresión sobre la piel. De tal manera que el mecanismo, como ven ustedes aquí, es una impresión causada por una quemadura que provoca la llama explosiva de todo aquel material que sirve para proyectar la bala. Pero que ustedes lo han visto a veces hasta en las películas, en los disparos en la oscuridad, se ve la luz que sale por la expansión del material explosivo a través de la punta de las armas, ¿no? Estos granulitos se incrustan en la epidermis y todavía más en la dermis, formando, imagínense ustedes realmente lo que haría un tatuaje, ¿no? Estarle aplicando pintura a las personitas en la piel. Incluso, ya ven ustedes cómo son los tatuadores, hasta forma le dan a estas impresiones. En cuanto a la forma, el tatuaje suele ser circular en los disparos perpendiculares o puede ser ovalado en los disparos oblicuos. Y ya mencionamos que no es otra cosa más que una serie de cambios alrededor del orificio de entrada del proyectil. El tamaño, generalmente, aquí sí el tatuaje sí es directamente proporcional a la distancia del disparo. La presencia o la existencia del tatuaje, vean ustedes estas 4 características, ¿no? En la primera, va a estar presente en disparos próximos, más allá de 2 centímetros. Normalmente hasta 75, 70, 75, ¿no? 2, va a estar ausente en disparos más allá de los 75. En menos de 75, sí vamos a ver el tatuaje. 3, pueden ser perforantes estos gránulos de grasa en la piel en disparos en el mecanismo llamado a boca de carro. Y 4, si hay ropas gruesecitas, de hecho ustedes verán en las películas que a veces resulta que la güera homicida toma una almohada. Sí lo han visto, ¿no? ¿Y para qué se usa la almohada? Pues para que primero que nada disminuya el ruido y después para que haya cierto rechazo a la aplicación del material de los gránulos de pólvora, ¿no? Después, la fuerza que va a tener este tatuaje se va a hacer evidente cuando se lava el área que rodea el orificio de entrada. Todos los cambios, la pólvora, el tatuaje y eso no se desprenden. Es decir, un tatuaje que se ha realizado más allá de 70 centímetros, más bien a menos de 70 centímetros de la piel, va a resistir que ustedes lo laven y no van a desaparecer los cambios. La zona de ahumamiento, también ustedes habrán visto que especialmente en las pistolas, después del disparo sale una colección de humo, ¿no? Y este humo, pues a veces queda impregnado, aunque sea superficialmente, alrededor del orificio de entrada, y por tal razón, aparte de que no son gránulos gruesos, como los del tatuaje original, pues hace que lo hayan llamado falso tatuaje. Es una aureola medio difícil que representa el depósito de humo de la producción de la combustión.
Jaime, no juegues con la computadora. Deja las imágenes en su lugar de tus compañeros. Este Jaime es un pillo, lo voy a recordar siempre. Más pillo de todos los alumnos. No le estoy haciendo nada, Doc. Mire. Como Pepito. Ya, Jaime. Siempre es culpable. Bueno. Siempre vas a ser el culpable. aunque no lo seas. Bueno, decíamos que el mecanismo de producción de la zona de ahumamiento va a ser ese material negro de humo que se genera al dar un disparo. Sus caracteres, que va a ser en la periferia del tatuaje, el color pues, suele ser negro o café oscuro. Y aquí sí, a diferencia de la fuerza del tatuaje auténtico, que les decíamos que el tatuaje auténtico resiste el lavado, ustedes lo pueden lavar y no desaparece el material. En la zona de ahumamiento ustedes lo lavan y sí desaparece. Lo que hace, pues digamos que el diagnóstico diferencial con el tatuaje verdadero. Me refiero a la zona de ahumamiento. Al efectuar un disparo a muy corta distancia en un tejido, ¿quién nos visita tan tarde? Bueno, ya. Decíamos, en una región anatómica donde existe un plano óseo, como el cráneo, les mencionaba hace rato, que se va a producir sobre el plano externo del hueso, un anillo de ahumamiento o negro de humo, que permite el diagnóstico del orificio de entrada del proyectil. Estas zonas de ahumamiento en los huesos de la cabeza generan un fenómeno que se conoce como signo de Benassi. El trayecto de los proyectiles generalmente corresponde al recorrido del proyectil en el tejido del organismo de la víctima. Es la marca del camino de la bala dentro del cuerpo y el cual puede terminar o atravesar completamente con un orificio de salida. No necesita haber orificio de salida, indudablemente sí tiene que haber orificio de entrada, pero no necesariamente de salida. La dirección de los proyectiles, en general, la dirección, independientemente de la orientación, la dirección siempre es una línea recta, aunque puede haber desviaciones del proyectil al chocar con los huesos, o a veces incluso hasta con otros órganos que se pueden mover, ¿no? Las balas experimentan los cambios de dirección más inesperados y sorprendentes. Crean ustedes que, por ejemplo, las balas de calibre 22 en el abdomen son una pesadilla porque se mueven mucho y muchas de las veces cuesta un gran trabajo encontrar, ¿no? Hoy en día, que ya muchos de los quirófanos tienen equipos de rayos X, bueno, pues ya les ayuda a buscar en dónde se encuentra la bala por asunto de con apoyo, ¿no? Del material de rayos X. Como decíamos, pues pueden girar, puede haber fenómenos de rotación, desviaciones y cambios de posición. Esto ya lo vimos, me acuerdo que vimos por ahí una tablita de calibre. Los orificios de salida pueden o no estar presentes. Por arma de fuego. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿Nada? No, doctor, por mi parte no. Sí, doctor. Mencionaba lo de cavidad cuando habló de músculo y ahí no entendí. Ah, sí. En realidad el músculo es un ejemplo de que algunos tejidos tienen resistencia.
¿te acuerdas que hablamos mucho de la elasticidad de los tejidos, no? La elasticidad facilita la entrada de los proyectiles. Pero decíamos también que mientras más rico el tejido conectivo, mientras más elástico es un tejido, más resistencia tiene a la destrucción. Y poníamos como ejemplo el músculo, en donde por su gran cantidad, por su riqueza de tejido conectivo, puede tener resistencia a la destrucción por el proyectil. Y dijimos que de manera contraria, las vísceras huecas, los órganos de la cavidad abdominal como el vaso, como el hígado y el riñón, como no tienen no son muy ricos en tejido conectivo, el impacto de los proyectiles les causa mucho daño. Moraleja, mientras más tejido conectivo tenga un tejido, mientras más elástico sea, va a tener mayor posibilidad de resistir el impacto de una bala. Mientras menos tejido conectivo tenga una víscera hueca, por ejemplo, de la cavidad abdominal, va a tener poca o ninguna resistencia al daño por una bala y las lesiones en estos órganos van a ser muy destructivas. ¿Sale? ¿Sí me expliqué o no? Sí, doctor. Recuerda, el tejido conectivo hace la diferencia. Mientras más elástico sea un tejido, un poquito más resistente al daño. Resistente. Es decir, no lo va a librar, ¿no? Algún problema va a llegar a tener. Ahora también, esto es más o menos en términos generales. El problema comienza porque pues hay balas expansivas, hay balas de alta velocidad, hay balas explosivas incluso, ¿no? Eso ya van a ser otras características. Pero hablando de los proyectiles convencionales, lo que hace resistente a un órgano o que no le dañe tanto un proyectil de arma de fuego es que sea elástico. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Algún otro comentario? Doctor, ve que había comentado que la piel se estiraba 22 centímetros por un impacto de bala. No escuché, o no sé si No sé, no lo Juanita, mencionó. repítemelo porque no te escuché bien. Bueno, ¿me escucha bien? Sí, repítemelo, Ok. ya, ahora sí ya te escucho, ya. Sí. Ve que había comentado de que la piel se estiraba por un impacto de bala 22 centímetros. O sea, 22 centímetros en promedio o va a No, depender de la bala. no, ahí te va. No es 22 centímetros, es 22 veces el espacio impactado por la bala. A lo mejor yo dije que si se trataba de un área de 2 centímetros, algo así, pues a lo mejor se iba a estirar hasta unos 20 centímetros. Pero más bien, el fenómeno es que la elasticidad se da en función del área del impacto. Si tienes un área de 5 milímetros, pues probablemente se puede estirar hasta 20 veces, pero no necesariamente 20 centímetros, ¿sale? Bueno, aunque puede ser que sí, porque si son 5 milímetros por 10 serían 5 centímetros, ¿no? Más otros 10, bueno, pues serían 10 centímetros, no serían 20, ¿no? Pero en realidad, volvemos a lo mismo, lo que les digo a tu compañero. Mientras más elástico es un tejido, mayor posibilidad tiene de resistir el impacto. Este impacto se va a dar, es inevitable, ¿no? Pero decíamos que, por ejemplo, con todas las dificultades que tenga una bala para entrar a la cavidad abdominal, si le pega al hígado, al vaso o al riñón, que son órganos que casi no tienen tejido elástico, las posibilidades de sobrevivencia son limitadas porque no hay tejido conectivo. Sí me doy a expresar. Y en cuanto a la dimensión, yo dije más bien que calculando el área de impacto de una bala, que sea 1 centímetro, por ejemplo, las capacidades de alargar, de hacer flexible a los tejidos a los que impacta la bala, pueden hacer que si tiene tejido conectivo, este tejido se puede ensanchar hasta 20 veces su diámetro normal, que no tienen que ser centímetros, ¿no? Pero, porque a lo mejor puede ser hasta más grande, por ejemplo, la espalda, que tiene una gran cantidad de tejido conectivo, pues a lo mejor se puede ensanchar mucho el área relacionada con un impacto. Aunque después
pues ya va a depender de los órganos que están dentro de la cavidad torácica. Por ejemplo, tú ves que casi todas las heridas de bala en el corazón son mortales. Pues casi no hay tejido elástico. Hay tejido adiposo en la superficie y sí hay tejido elástico. Pues al fin es músculo, ¿no? Pero como que tiene más grasita y tiene más tejido fibroso, graso, y cambia la naturaleza, ¿no? Va a depender de cada órgano, qué tan elástico sea. ¿Algo más? ¿No? No, Doc. Bueno, pues muchas felicidades, váyanse a cenar y disfruten sus días, échenle